buenas noches, sean todos bienvenidos. El día de hoy tendremos una conferencia pues, muy actual, muy importante, ¿no? Recientemente hemos visto los nuevos libros de texto publicados para la niñez de nuestro país y pues nos da cierta preocupación, nos choca ver hacia dónde se dirige la educación en términos de nuestra nación, el futuro de nuestra patria. Y pues creo que la preocupación está bien fundamentada. Nuestros hijos, los hijos de nuestra sociedad, cada vez más son formados no tanto para ser seres humanos, ya no se diga hijos de Dios, sino para ser simplemente operarios de máquinas. Entonces, la dignidad del ser humano pues está en juego y todo empieza desde la visión que tenemos de lo que es el hombre y su relación consigo mismo, con los otros y con Dios. Por lo tanto, es importante este tema porque debemos de tomar cartas en el asunto, debemos de tomar acción. No somos la única comunidad que se está dando cuenta de esto. Y a través del mundo empiezan a surgir grupos religiosos, grupos católicos, que están despiertos ante las cosas que están sucediendo en nuestro mundo y pues quieren hacer lucha por el futuro de nuestra nación, por el futuro de nuestro mundo, de la humanidad, y para mayor gloria de Dios y santificación de nuestros hijos. El tema de hoy es homeschooling y el método clásico, y será impartido por la señora Carilú Valdés, que ha sido colaboradora con nosotros por muchos años y que ha trabajado fuertísimo por hacer conocido esta riqueza del método homeschooling y del método clásico, que ya en otras naciones ha sido probada y ha tenido un gran éxito. Podrá haber algunos que sean escépticos, pero verdaderamente les digo, he testimoniado, he visto a grandes familias, a familias que han llevado a cabo estos métodos y pues he visto el fruto y realmente estoy convencido de que en verdad es una opción para la batalla cultural de nuestros tiempos. Entonces, damos la bienvenida a la señora Carilú Valdés y con un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, padre. Con permiso. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto ver este recinto lleno. No siempre está igual de lleno, pero bueno, yo entiendo la necesidad de los tiempos, como decía el padre. Bueno, como ya les decía el padre, mi nombre es Carilú Valdés. Actualmente soy coordinadora general del Colegio Híbrido Sede Sapientia y bueno, soy administradora general del Centro Cultural Isabel la Católica, que es el recinto en donde nos encontramos ahora. Hace 14 años, junto con mi esposo, tomé una decisión que hizo cambiar radicalmente el rumbo de mi familia. Ha sido un camino de muchos altibajos emocionales y de mucho aprendizaje, también de grandes satisfacciones. Y hoy, gracias a todas esas experiencias, creo que he logrado comprender la educación en casa en una dimensión mucho más realista y menos romantizada, y entiendo mucho mejor cuáles son aquellas cosas que no son negociables en la educación y cuáles definitivamente salen sobrando. Hoy estoy aquí para comprender con ustedes parte de esa experiencia, esperando que ustedes se ahorren muchos dolores de cabeza y que optimicen más sus recursos, ya sea de tiempo, de energía, de dinero o de intelecto. La forma en la que yo les voy a hablar, o sea, me estoy dedicando a una educación católica. Entonces, partamos de ese entendido para muchas cosas que voy a decir, partamos de ahí, ¿no? Lo primero, ¿por qué existe esta necesidad de la educación en casa? Yo sé muy bien qué es lo que hoy mueve a tantas familias a buscar una alternativa a la educación típica de la escuela. Hoy ya la escuela no es más un lugar donde se cumple el propósito de la buena educación de los hijos,
Ya la escuela se volvió un medio perfecto para la imposición de ideologías. Ya no existe tampoco el interés de que el estudiante mantenga por lo menos un buen nivel académico. Ya ni siquiera podemos tener la tranquilidad de que nuestros hijos recibirán una educación católica, incluso en escuelas católicas mismas. Ya hoy hay que estar preocupados hasta por lo que cargan desde casa los compañeros de nuestros hijos. ¿Qué influencias traen? ¿Qué situaciones viven? ¿Qué oyen? ¿Qué ven en televisión? Todo eso de alguna manera influirá también en nuestros hijos. Y son estos los motivos que cada vez más animan a las familias a sacarlos de la escuela. Vemos ya cómo esa crisis en la educación escolar ha permeado fuertemente la sociedad. Ya no nada más se queda en el núcleo de la escuela. O sea, todo lo que vemos, todo el desorden que vemos hoy, pues tiene un origen en la mala educación. Este movimiento del homeschooling, o educación en casa, o educación sin escuela, hay muchas formas de llamarlo, pero el término más corto es homeschooling, es esa protesta de los padres ante una situación social que ya no permite que haya un orden. Ese orden que nos viene de Dios y que es lo que generaría una vida en común mucho más armónica y feliz. Una vida virtuosa a la que estamos llamados, como veremos más adelante. Pero a pesar de esa crisis, no debería de ser algo negativo lo que nos mueva a promover este cambio. Hacer un cambio radical en la forma de educar no debería de basarse solo en algo que no quiero. Más bien deberíamos saber qué cosas sí queremos y qué sí necesitamos para nuestros hijos. Bueno, y antes de empezar con educación en casa o no en casa o donde quieran, primero, ¿qué es educar? Tenemos que entender nosotros qué es el concepto de educar. Y bueno, hay muchas acepciones. ¿Para qué se educa? ¿Por qué todos ven indispensable mandar a los hijos a la escuela como un deber? Las respuestas más comunes son, y se van a identificar, para que tengas una carrera, para que tengas un título, para que te abras paso en la vida, para que ganes mucho dinero, para que tengas de qué vivir, y mi favorita, para que seas alguien en la vida, como si ser alguien en la vida dependiera de un título universitario, ¿no? Pero ¿qué creen? Para el hombre antiguo, para los griegos concretamente, las cosas no eran así. Y bueno, y todos sabemos que en la antigua Grecia pues se desarrolla la civilización, tenemos a los grandes filósofos y muchas otras cosas. Para educar bien, lo primero que debemos tomar en cuenta es que a quien se educa es al hombre. Y al hombre hay que educarlo según su naturaleza. Sin esto en mente podemos hacer 1000 cosas que nos parezcan educación, pero difícilmente se logrará de una manera óptima. Partamos entonces de lo que es educar. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Hay una palabra griega para denominar al ocio. Generalmente tenemos un sentido negativo de la palabra ocio. Y esta palabra para los griegos era scholé. Y después también los latinos la usaron como schola. ¿A qué se parece esta palabra? Escuela. Y uno dice, ¿voy a mandar a mis hijos a la escuela para que estén de ociosos? No. El ocio, como era entendido antes, es muy diferente a lo que conocemos ahora. Y los que vienen regularmente a las charlas de los lunes, y si no vienen todos los invito, que son buenísimos los temas, han escuchado una charla con Padre Ginan donde nos habla ampliamente de este significado del buen ocio y la verdadera cultura. Están estas charlas en el canal de YouTube. Y es muy profundo y es interesantísimo a qué nos lleva este ocio bueno, porque la escuela de antes se relacionaba con el ocio. Y también encontramos en esta terminología que si la escuela fue hecha para el ocio, lo que negaba ese ocio era el negocio. Fíjense qué curioso, el negocio es lo que niega el ocio. Este ocio es el que hace que el hombre aspire a las cosas más altas, lo que hace al hombre contemplar. Entonces, el que hace el negocio es el que está siempre ocupado en muchas cosas pues no tan importantes, no tan trascendentales, y no le deja tiempo libre para esta contemplación. Bueno, esta contemplación nace del asombro, de la observación de la realidad. El hombre medita en ella, se alegra, y después de contemplar todo aquello, hace poesía, hace música, hace teatro, empieza a crear estas cosas bellas. Ahora, otro significado de educar, ahora en su sentido etimológico. Educar viene de ex y de ducere. Ex, que significa sacar, y ducere, que significa guiar o conducir, liderar hacia, sacar de la ignorancia y llevar al conocimiento, sacar de la nada y llevar a algo, aquello que tiene esencia, aquello que es verdad.
¿Y para qué educamos? ¿Para qué educamos? Educar es perfeccionar las potencialidades del hombre, hacernos perfectos o hacernos más hombres. Educar, dice Santo Tomás, es llevar a la prole a la plenitud de la perfección de las virtudes. Nada tiene que ver con un título universitario esto, nada. Con todo esto en mente, sabemos que debemos entender quién es el objeto de la educación, el hombre. El hombre es una persona, una sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia individual de naturaleza racional, la cual también la definimos los cristianos como criatura, imagen y semejanza divina. El hombre es naturalmente social y se perfecciona en la sociedad. Yo no puedo educarme solo. Esto lo observamos en un bebé. Nacemos con todas las potencialidades, pero un bebé, digamos que no es un producto terminado. El bebé tiene sus facultades completas, sus brazos, sus manos, sus órganos, etcétera, pero el bebé necesita de sus padres para que lo alimenten, para que lo cuiden, para que lo curen, para que lo cambien, para que le enseñen a caminar, a hablar, etcétera. Entonces, nacemos ya en un núcleo social. Somos seres sociales. Entonces, ya esta pequeña sociedad colabora con ese perfeccionamiento del hombre. Todas estas cositas que hacen los padres por el hijo es educación. Y bien, ¿para qué educamos? Educamos para vivir bien y más aún, ¿para qué vivimos? Vivimos para vivir la vida de la virtud, para llegar a la visión beatífica, o lo que hemos memorizado desde niños en el catecismo, para amar y servir a Dios en esta vida y gozarlo en la otra. Por tanto, la educación debe estar encaminada a este mismo fin. ¿Cuántas escuelas se preocupan por este fin hoy en día? El hombre en la sociedad griega se juntaba con otras familias, formando pequeñas aldeas o tribus, y después crecía en una polis o una ciudad-estado que era de suficiente tamaño como para que el hombre no solo pueda vivir, sino vivir bien de nuevo. Nos juntamos para vivir la vida de la virtud, la vida perfecta, y ya no se trata solo de cubrir las necesidades básicas. Ahora el hombre busca lo más alto, pues tiene tiempo para eso. ¿Por qué tiene tiempo para eso? Porque en la polis ya cada uno cumple una función. Hay el que produce los alimentos, hay el que provee de las telas, el que fabrica la ropa, el que hace los zapatos, el que distintas cosas. Entonces ya cada familia no tiene que estar preocupada por proveerse de todas esas cosas cada quien. O sea, ya nos aprovechamos de los talentos y del trabajo de todos. Entonces hay tiempo libre y ya nos podemos dedicar también a este ocio. En esta sociedad griega vemos que quien realizaba esa actividad de la contemplación por más tiempo y de mejor manera era el filósofo. Y era él a quien se consideraba como el más apto para gobernar. Hoy, ¿qué decimos cuando llega un hijo? Quiero estudiar filosofía. ¿Qué le decimos? Te vas a morir de hambre. ¿Te quieres morir de hambre? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Eso es ahorita. Si se fijan, está invertido completamente el orden. Qué ganas de que alguien, un filósofo, fuera un candidato para gobernarnos, ¿no? Pero ya no estamos educando filósofos. Después estaba aquel otro que se dedicaba a proteger y al bien común en su defensa. Ese era el estratega, el general, ¿no? El que protegía a la polis. Luego está la actividad de la creación artística, que es donde el hombre imita a su divino creador, creando él mismo. Este hombre era el artesano, el que creaba cosas bellas. Ellos proveen todas las cosas buenas a partir de la agricultura, de las materias primas, que son la manera de ganarse la propiedad de manera natural, que transforman esa materia en los bienes que nos permiten ese ocio, ya lo habíamos comentado. Estos tres personajes eran los que estaban formados en las artes que los hacían libres. En esta escala social ellos ocupaban los puestos más altos. Y ellos alcanzaban esos puestos por esa educación en artes liberales que ellos tenían. El hombre libre es aquel que puede tomar decisiones por él mismo. Este era el propósito de la educación. En los escalones más bajos de la sociedad se encontraba el comerciante, que no producía nada, solamente era comerciar con lo que producían otros. Y también al final, el más despreciado era el usurero, o lo que equivale hoy al financiero. ¿Qué quieren estudiar hoy los jóvenes que van a la universidad? Yo quiero ser financiero, yo quiero ser finanzas, y es como lo más,
pues era la escala más baja en la sociedad griega, los que no eran libres para pensar. El hombre moderno se ha olvidado de todo lo anterior y hoy educa para los medios, no para los fines, para los medios, es decir, para las profesiones. La sociedad perfecta solamente es posible cuando se sigue el orden natural de las cosas, un orden según como el sujeto educado. Ya no se educa según el último fin del hombre, que es amar y servir a Dios en esta vida y gozarlo en la otra. Muy bien, ya entendimos qué es la educación, qué es lo que está mal, todo, pero ¿cómo le hago? Bien, ¿por dónde empiezo? Hay una cosa, en mi largo recorrido de búsqueda de formas de educar en casa. Las probé todas, las busqué todas, las investigué, me contactaba con familias de todas partes de Estados Unidos. Bueno, investigué de todo. Hubo un punto en el que Dios me trajo, por su gracia infinita, a una comunidad parroquial centrada en procurar una buena liturgia. Aquí recibí desde el inicio mucha y muy buena formación doctrinal y fue aquí donde entendí y terminé de sumergirme en lo que hoy sé que es la manera más óptima, el camino más corto para educar a mis hijos católicos que deseen seguirlo siendo en su vida adulta por convicción. Yo no quiero que ahorita lleve a mis hijas a misa a la fuerza, porque yo mando, porque lo digo yo, porque así tiene que ser, y cuando tengan 20 años ya estoy hasta acá, porque nunca me diste una razón, un sustento, una buena educación para yo seguir perseverando. Yo quiero que mis hijos sean católicos por convicción el resto de su vida. Entonces, descubrí el método clásico o las artes liberales, que ya habíamos mencionado antes. Después de conocerlo, para mí, ya no hay vuelta atrás, se terminó la búsqueda de lo mejor. Encontré lo que buscaba. Y bueno, ¿qué es este método clásico que tanto les he estado mencionando? El método clásico, para mí, fue algo nuevo, y creo que para muchos también, es algo novedoso, pero es lo más antiguo que existe. Y curiosamente, como hoy conocemos la educación de la escuela, que le llamamos la escuela tradicional, es lo más nuevo, es lo más reciente. Ese modelo educativo no tiene ni 3 siglos, y tenía un propósito, y tenía una manera, y se siguió replicando y replicando y replicando hasta tener el modelo que tenemos hoy, que no funciona. Pero bueno, el método clásico se compone de 2 partes, el trivium y el quadrivium. No sé si habían escuchado estos términos antes, pero bueno. Estos están destinados a desarrollar las facultades de la mente humana, la inteligencia e imaginación para el desarrollo del trabajo intelectual. El trivium, como su nombre lo dice, 3 partes, es lo que comprende lo que tiene que ver con la palabra y se compone de 3 artes, la gramática, la lógica y la retórica. Ellas son las que me dan las herramientas para entender la materia, que es lo que estudia el quadrivium. Quadrivium enseña las artes de leer, escribir, el trivium enseña las artes de leer, escribir, de escuchar, de hablar y de pensar. La gramática, que es la primera de estas 3 artes del trivium, es para comprender las palabras, o sea, el lenguaje. Es con lo que conocemos y expresamos ordenadamente el significado y la definición de las cosas. Aprendemos con ella cómo funciona ese orden para asegurarnos que el mensaje que queremos comunicar sea entendible. La lógica es la que me enseña ya a razonar con aquellas ideas que aprendí a expresar correctamente. Con ella puedo responder interrogantes de forma verdadera, si seguí bien un orden y unas normas. ¿A cuánto les tocó todavía estudiar en la preparatoria la materia de lógica? Es eso. Es muy pocos, muy poquitos. Es básico, son las normas que nos enseñan a razonar correctamente y a deducir la verdad. La retórica es el siguiente nivel en donde todas aquellas verdades las puedo decir, pero ya de forma bella. Ya no es comunicación mecánica precisa, sino un convencer con la belleza de la palabra. Ahora vamos al quadrivium. Se compone de aritmética, geometría, música y astronomía. Y describo con 4 propiedades en qué consiste cada una de estas artes. Cantidad en la aritmética, cantidad y magnitud en la geometría, cantidad, magnitud y tiempo en la música, cantidad, magnitud, tiempo y espacio en la astronomía. Estas enseñan las artes de la observación
el cálculo y la medición. La enseñanza del método clásico se divide en etapas que comprenden los 3 niveles del trivium. Entonces, la forma en que los que optamos por esta opción distribuimos el aprendizaje o el conocimiento es tomando las 3 artes del trivium, gramática, lógica y retórica, y cada una la relacionamos con una etapa. Por ejemplo, la etapa de la gramática es la que correspondería desde que el niño nace y todo lo que es la primaria. ¿Por qué? Pues porque en ese momento es donde los niños memorizan, aprenden a hablar, aprenden idiomas, sin que nosotros nos pongamos a hacer toda una exposición gramatical o tengamos acá todo un método. El niño aprende naturalmente a hablar. En esta etapa lo aprenden todo de forma natural, como les decía, aprenden poemas, cantan, porque lo imitan todo y todo eso que memorizan, aunque no lo comprendan del todo, va creando ahí un depósito en su cabeza y más adelante, cuando están en otras etapas, todo aquello empieza a tomar un sentido y empiezan a razonarlo, pero ya está ahí. Por eso el catecismo, como era antes, que era el catecismo de Ripalda, que era memorizar las preguntas, tal cual, tal vez no lo alcanzaban a entender en su plenitud, pero en tu vida adulta regresas a aquello, porque está en tu memoria, y ya no analizas, ya lo razonas y comienzas ahora sí a vivirlo, ¿no? Es importantísimo el ejercicio de la memorización. Bueno, los niños en esta etapa están ávidos de ello, además es cuando aprenden reglas, aprenden secuencias, instrucciones, aprenden los números, aprenden a clasificar, a memorizar las tablas, etc. Adquieren nombres para las ciencias naturales. Es la etapa propicia para conocer las grandes historias que después los van a formar, los cuentos clásicos, la buena literatura que los inspira, esos cuentos que quieren leer una y otra vez, pero hay que procurar que sean buenas lecturas. Y bueno, más adelante hablamos de literatura. Luego viene la etapa de la lógica, que es lo que corresponde a la edad de la secundaria. Aquí ya comienzan a cuestionarlo todo, eso ya lo sabemos muy bien, eso ha sido en toda la humanidad igual. Los adolescentes lo preguntan y lo cuestionan todo. Entonces, hay que encauzar aquello. Muy bien, cuestiónalo todo, pero te voy a enseñar, te voy a encauzar. Quieren saber todos los porqués y pues aquí es donde se comprometen ellos con los grandes ideales. Escuché hace tiempo una reflexión. Fíjense, las niñas del pañuelo verde, ¿en qué edad es cuando se enganchan con esto? Es en esa etapa, en la etapa de la secundaria, la etapa lógica, porque creen en los ideales, quiero cambiar al mundo, yo puedo, o sea, se quieren comer al mundo, ¿no? Es en esta etapa, entonces pues hay que llenar su cabeza de cosas buenas para que quieran buscar esos buenos y nobles ideales, ¿no? Ahora, la última etapa, la retórica, corresponde a la edad de la preparatoria. Ya aquí los estudiantes tienen capacidad de razonar y de deducir, pero ahora pueden expresar sus ideas de forma convincente. Y bueno, esto es a grandísimos rasgos, así de una forma ultra resumida, lo que es el método clásico, digamos que es la base, el fundamento. Ahora, ya que conocemos, que estamos conscientes de que el sistema escolar, como lo conocemos, no funciona, porque no se basa en lo que es el hombre y porque no comparte los objetivos de la verdadera educación, ahora que también ya vimos que existe un método para lograr óptimamente la educación de los hijos, ¿por dónde empiezo? Si yo no soy un filósofo, si no soy un experto en artes liberales, ¿qué puedo hacer? Primero, debemos saber y estar conscientes que cuando nos convertimos en padres, es más, desde que tomamos la opción, desde que decidimos mi vocación es el matrimonio, yo tengo que saber la grave responsabilidad que tengo de la educación de mis hijos. La vocación matrimonial es para la procreación, es para los hijos, es para dar hijos a Dios que lo alaben por toda la eternidad, ¿no? Hay otros, no es lo único, pero eso es una de las más importantes, si no la más importante. Entonces, ya de entrada yo ya sé que estoy comprometido y obligado a dar una buena educación a mis hijos. Entonces, con esto en mente, y si yo digo, voy a sacar a mis hijos de la escuela, ya estoy decidido, adiós a la escuela, ya no quiero esos libros feos, muy bien. ¿Qué voy a hacer? En este método, el papel del maestro no es tanto enseñar, como más bien remover obstáculos al conocimiento. Nosotros vamos a acompañar a nuestros hijos a que vayan descubriendo el mundo y a que lo vayan haciendo de una forma
de una forma ordenada y yo quito los obstáculos a su conocimiento o quito algún vicio de alguna cosa que estén aprendiendo mal, yo quito y yo lo acompaño y lo guío. El maestro es más bien un tutor que dirige. Por eso en esta forma de educación es ideal para aplicarla en casa. No tenemos que ser nosotros los proveedores de todos los conocimientos. Nosotros podemos ir aprendiendo junto con nuestros hijos. Una cosa muy importante, que es una tentación en la que caemos todos al momento de sacar a los hijos de la escuela. Educar en casa no es replicar el modelo de la escuela. No me voy a traer lo que hacen en la escuela y lo replico en la casa. Todos queremos que mi niño esté exactamente en el mismo nivel educativo que están sus primitos. Yo lo saqué de tercero del colegio y quiero que siga aprendiendo exactamente el temario igual y quiero que aprenda exactamente en ese orden y para que no vaya a estar más adelantado el primo. Caemos mucho en eso de compararnos. Es importante saber que lo ideal es ir por un camino distinto. Vamos a llegar probablemente al mismo punto, algunos más deficientes que otros, pero el camino que elijamos va a ser completamente diferente. Por eso a veces el primito vaya a dominar algún tema, alguna materia, y tu hijo no, pero tu hijo va a dominar otra cosa. Entonces no nos estemos comparando, evitar esta tentación quita muchísimas telarañas de la cabeza y nos da muchísima paz mental, eso definitivamente. Y no tratar de replicar, en la escuela entran a las 8 de la mañana, salen a las 3 de la tarde o qué sé yo, entonces yo tengo que estudiar todas esas horas y tengo que cubrir exactamente el mismo temario que provee la SEP. No, en la casa los tiempos son muchísimo más cortos porque quitamos mucha paja que ocurre en la escuela. No, pues que era el cumpleaños de la maestra y el festejo del no sé qué y la junta de maestros y no sé qué tanto. A ver, a estudiar. Y en la casa generalmente se toman 3 horas, a lo mucho, lo que uno le dedica a la cuestión académica. Se trata, todo esto, más bien de, no de traer la escuela a casa, no de traer la escuela a la casa, sino más bien hacer de todo el mundo una escuela. Buscar oportunidades de enseñar en todo lo que veamos. Si tenemos que ir al supermercado, vamos toda la familia. A ver, mijito, ayúdame a ir sumando, ve agregándole a la cuenta, órale, ¿cuánto va a ser? Saca porcentajes, tiene el 30% de descuento, ¿cuánto va a ser? Y como eso puede haber millones de oportunidades. También una cosa que no mencioné antes, pero es importante, la parte académica de la educación es una parte mínima de lo que educamos en casa. Como vimos antes, es más importante la meta de educar en las virtudes, por ejemplo. Entonces, hay muchísimo que tenemos que educar. Educamos en hábitos, educamos en buenos modales, todo con el ejemplo. Educamos en disciplina, educamos en muchas cosas y la parte académica es una parte mínima. Entonces vamos a tener el día lleno de cosas que enseñar a los niños, lleno de cosas que educar. No tengo que tampoco dividirlos, como les decía, por etapas. Mi hijo tiene 7, este tiene 8, este tiene 9, entonces tú tienes que estar en segundo, tercero y en cuarto. Si a mí me funciona unificarlos por practicidad, pues lo hago. ¿Quién me está vigilando? ¿Quién es el inspector que va a decir, no, tienes que hacerlo así, en orden, porque así dijo la SEP? No, nosotros tenemos esa libertad y eso es maravilloso, pues, que nosotros elijamos el temario que quiero enseñar, si los junto, si no los junto, cuánto tiempo le dedico, bueno, muchas cosas más que ahorita les voy a platicar. También podemos trabajar la comprensión lectora, estando en la calle, a ver, ¿qué dice esta etiqueta? A ver, léeme lo que dice aquí. Trabajamos también habilidades sociales, como les decía, trabajamos la paciencia, la templanza, y bueno, hay lecciones de geografía o de historia que podemos aprender nosotros en campo, en el lugar mismo. Estoy viendo, no sé, las pirámides de Teotihuacán, organizamos un viaje en temporada baja y nos vamos a ver las pirámides directamente, o qué sé yo, no me alcanza para las de Teotihuacán, pues voy al Ixtépetl, lo que sea. Pero uno es el dueño de su tiempo, uno es el dueño de su agenda escolar y uno es un dueño de su calendario. No me tengo que esperar a que sea época de vacaciones, a que esté todo lleno, para ir a la playa a proveer de contacto con la naturaleza a mis hijos. O sea, tenemos esa libertad, esas son cosas muy bonitas. También, un punto clave es generar un ambiente en la casa. Esa es una de las cosas que podemos hacer y no necesitamos ser el más
filósofo más prominente de la actualidad. Generar un ambiente en la casa. Llenar la casa de imágenes bellas. Decorar lo más armonioso que nos dé nuestras posibilidades. O sea, no se trata de que traigamos acá la pintura de quién sabe quién. A veces simplemente con tener un espacio ordenado provee de cierta belleza eso. Entonces, enseñar a los hijos en un ambiente armónico. Todo esto es educar los sentidos de los hijos para que se enseñen a ver el mundo desde esa perspectiva, de una perspectiva que lo abarque todo. No nada más se trata de que estudiar las matemáticas aisladas o la gramática aislada o la historia aislado. Todo tiene que estar conectado para que el niño aprenda a percibir el mundo como un todo. Bueno, siempre se puede porque hoy tenemos muchísimas opciones, preparatorias en línea, hay preparatorias abiertas y es la etapa más crítica. Cuando me dicen, no, pues ya está en secundaria, ya está en prepa que acabe. No, sácalo. O sea, son las etapas más críticas. Yo secundaria y prepa lo evitaría a toda costa. Sí, hay muchísimas formas de cubrir y hay muchas formas de certificar. Ahorita vamos a platicar de eso, porque es la duda mayor de todos. Yo lo sé. Entonces, ya que creamos un ambiente, también hay que propiciar, en la casa hay que llenarla de buenos libros, ya que no vamos a pagar colegiaturas. Entonces, usamos el dinero para comprar libros, y libros buenos. ¿Qué son los libros buenos? Son los libros que han trascendido la historia, los libros clásicos. Incluso hay listas en internet del método clásico que desglosan títulos aptos para cada etapa, para los niños más chicos, los más grandes, que sea un aprendizaje progresivo de la literatura. Si decimos, yo no sé hacer nada, yo básicamente soy analfabeta, no sé qué hacer con mis hijos, llena de libros, que ellos solitos lean. Eso es algo grandiosísimo que puedes hacer por ellos. Hoy en la escuela, muchas materias, muchos exámenes, cuadro de honor, no leen. No sirve de nada, no sirve de nada. Si los niños, si los adolescentes y los estudiantes no están llenando su cabeza de buena literatura. Hay algo de lo que no les hablé que es muy importante para comprender un poco más cómo funciona este método clásico. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de John Senior? Bueno, John Senior era un profesor que estaba en la Universidad de Kansas. Él lo hizo y logró implementó un programa para sus estudiantes. Estamos hablando que él estudiaba en una universidad pública, era una universidad católica. Y él armó un programa para enseñar estas artes liberales, para enseñar buena literatura, para meter a todos sus estudiantes en este universo de las cosas buenas, bellas y verdaderas, sin hablar jamás de Dios, de fe católica, de nada. Simplemente le enseñaba la filosofía, enseñaba las cosas como eran, los grandes libros. Y aquí lo curioso es la cantidad de vocaciones a la vida religiosa que se derivaron de su programa. Obviamente, al paso del tiempo, se dieron... exactamente. Esa foto de ahí, yo la tomé en el monasterio de Clear Creek. Este monasterio es fundado por uno de los estudiantes de este programa del profesor John Senior. Ellos fundaron un monasterio benedictino que sigue la regla como era y tienen lleno de vocaciones, es impresionante. Y como ellos, muchos otros a la vida sacerdotal, etc. Entonces, ahí podemos ver la importancia de llenar nuestra casa, nuestro entorno, la mente de nuestros hijos de todos estos libros buenos. Porque, pues sí, como les decía, mucha escuela, mucho nivel académico y los principios, las cosas más importantes, lo elemental, está perdido. Ya no solamente ya no se practica la fe, sino que vivimos en un mundo lleno de vicios, ¿no? Y en la cultura, en la expresión del arte, podemos ver la decadencia de la sociedad. ¿Cuál es la música que impera hoy? Pues el reggaetón. Qué triste, ¿no? Entonces, si eso es lo que estamos llenando en nuestra cabeza, si eso es lo que los niños están absorbiendo, pues conforme a eso van a vivir también. Y no es lo que queremos como papás. ¿Qué otra cosa? Hay que proveer también, bueno, ahorita que estoy mencionando el reggaetón, de buena música. También los niños se llenan y absorben o prefieren cierta música porque es aquello que es lo que han estado escuchando en su casa, que escuchamos nosotros como papás en la casa, que estamos escuchando.
Entonces, de eso que se acostumbra el niño, que es su entorno, eso es lo que va a buscar y lo que va a preferir. ¿Y ustedes qué creen que le aporta más a un niño en desarrollo? Una música que exalta las pasiones, así, que lo hace lo más animalizado posible, o una música que lo lleva a la concentración, que lo lleva a la meditación, que lo lleva a apreciar la belleza, que a veces no es a simple vista, no es la primera vez que la escuchamos, una bella obra clásica. A lo mejor dicen, ¡ay, qué aburrido!, porque estamos un poco viciados los sentidos. Pero cuesta trabajo, y una vez que el niño se va acostumbrando, él aprende a desarrollar ese buen gusto y aprende a apreciar aquello que es muchísimo mejor que algo que le da como esa recompensa inmediata con esta música, como les digo, exalta las pasiones y los sentidos. Entonces, las letras, todo lo que queremos nosotros que su alma se llene, aquello que sea lo que va a dar fruto, es lo que nosotros tenemos que proveer en la casa. Otra cosa muy importante para el método clásico es el contacto con la naturaleza. Y John Senior, el autor de quien les hablaba, él promovía muchísimo esto. Tienes que dar una importancia vital a que los niños tengan este contacto con la naturaleza. Hoy, aquí en esta ciudad, pues está como difícil. Porque si uno quiere ir al campo por allá, qué miedo, me van a robar. Y pues sí, la verdad. Pero hay que proveerlo en la medida de lo posible. No podemos pretender educar a los niños en las ciencias, por ejemplo, si antes no tuvo de primera mano el conocimiento de la naturaleza. Si yo le quiero enseñar, vamos a hablar de la fotosíntesis, pequeño. Muy bien, si el niño nunca ha visto una planta, no ha hecho un experimento en el que vea cómo suben los nutrientes y la savia y todo esto, no lo va a entender, es simplemente un concepto ahí, abstracto, en los libros. Que tenga eso, le das el frijolito para que lo siembre, la plantita para que la entierre, que escarbe, que se llene de lodo, que lo toque, que lo huela. Cuando ya tú expones al niño todo eso, hacer la ciencia es muchísimo más fácil, ya tiene ese conocimiento previo. Y como eso podemos poner millones de ejemplos. Que vaya a la playa, que vea las conchitas, que vea los animales, que explore la fauna, que explore la flora, todo lo que es su entorno, porque volvemos a lo mismo, hay que enseñar al hijo a conocer toda su realidad, no nada más las partes aisladas. Así no se comprende el mundo y así no podemos educar a estos hijos en la virtud ni en el conocimiento de la realidad. Una cosa que también nos preocupa muchísimo, no tenemos que ser nosotras poseedoras de los grandes títulos, los grandes diplomas, no tenemos que tener doctorados, porque podemos enseñar a nuestros hijos primero lo que sabemos. Un oficio, una habilidad, hábitos, a rezar, tener buenos modales. Y llevamos a nuestros hijos paso a paso a dominar aquel aprendizaje. Acuérdense que además nosotros solamente acompañamos en este aprendizaje, quitamos los obstáculos. Y en todo aquello académico que no sabe, puede perfectamente ir aprendiendo a la par de sus hijos. Una mamá, para poder hacer homeschool, solo necesita saber leer y escribir y tener mucho amor y un gran sentido del compromiso de educar por sus hijos. Nunca fue tan fácil procurar el aprendizaje de las materias básicas desde casa como ahora con el internet. Y si de plano hay un área importante que la mamá no puede cubrir, pues se contrata un profesor. Muchas familias que yo conozco así lo hacen, las matemáticas, el dolor de cabeza, o la física, la química, esas cosas. Contratan a un profesor, pero sigue siendo educación en casa, porque luego también surgen los puristas del homeschool. Es que ya eso no es hacer educación en casa. ¿Qué importa? Lo que importa es que el niño esté bien educado. Tú escoge las maneras en que lo hagas. Pero si tú puedes proveer de un maestro para que cubra esa necesidad, pues hazlo. Sigue estando bajo tu supervisión, sigue siendo un maestro que tú elegiste, que está en tu casa, y tú estás viendo todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, siempre hay opciones. Esta es la forma de educación más personalizada, porque ¿quién conoce mejor a nuestros hijos que nosotros mismos? Ya desde la infancia se encamina y fomenta el desarrollo de los talentos. No estamos obligados a dedicar el mismo tiempo a todas las materias con todos los hijos. Y tampoco es obligatorio que se cubran cierta cantidad de materias a determinada edad. Nosotros educamos siguiendo un camino diferente, eso ya se los había mencionado. Pero la educación de los talentos sí es muy importante. Si yo estoy viendo que hay un hijo mío que está muy inclinado a las artes desde temprana edad, voy a procurar fomentar eso. Ese es uno de los
de las desventajas de tratar de replicar el modelo en la casa de la escuela, porque como es estandarizado, entonces todos tienen que cubrir las mismas materias al mismo nivel, al mismo tiempo, y entonces el talento del niño queda completamente anulado. Y si a la vez tengo otro niño que es muy dado a las cosas matemáticas y a las ingenierías y todo esto, lo voy a poder ir encauzando desde temprana edad, le voy a proveer de alguna clase, de algunas herramientas, al que es artístico lo meto ya a las clases de piano, y si al otro pues no le gusta tanto, pues no, lo metes a las clases de piano, aunque la música siempre es indispensable, ¿eh? Yo sí los aliento a que todos sus hijos estudien música, aunque no les guste. Pero así con cualquier otra cosa, vamos ya encauzándoles desde ahorita. Otra de las ventajas, se fomenta que los niños lleguen a tener este amor por el aprendizaje. Cuando estamos en casa, sin estar bajo una presión, sin estar con la meta de tengo que pasar, tengo que cubrir cierta calificación, ya el aprendizaje se hace por otros motivos. Bueno, primero, si mi mamá me está poniendo a estudiar, pues por obediencia. Pero también el ambiente de la casa, muchísimo más relajado, hace que se enganchen y que disfruten. Por ejemplo, la lectura es algo que se deleita, es deleitable. Entonces se enganchan con eso y quieren más, y quieren más, y quieren más. Entonces este amor por el aprendizaje los hace tener un mejor nivel académico naturalmente. De hecho, se dice, cuenta la leyenda, como en Estados Unidos es tan común el homeschooling, aquí pues sí es relativamente nuevo, pero en Estados Unidos es lo más común desde hace muchos años, dicen que las universidades allá reservan lugares para los niños estudiados en casa porque saben estudiar mejor. Entonces, nomás ahí para que vean. Una cosa que les preocupa a los papás, a algunos, a mí no, nunca me preocupó y la verdad sigue sin preocuparme, pero yo les cuento la verdad. Si el homeschooling en México es legal, pues ¿qué creen? No es legal, pero tampoco es ilegal. Entonces, en esa laguna nos movemos, ahí estamos. Cuando yo empecé, todos tenemos esa tentación de querer ser regularizados y querer ser reconocidos. Yo no quiero ser raro, yo no quiero estar haciendo las cosas mal ni al revés. Vamos a la SEP y vamos a buscar que nos integren y que haya una comisión de la SEP para los homeschoolers. No le muevas, no le muevas. Justamente lo que queremos es estar fuera de ese sistema, porque no queremos que nos impongan sus programas. Una vez que nosotros estemos ahí, sí, qué padre, qué tal, hay una sección para los homeschoolers, pero tienes que seguir estos programas, tienes que seguir estos materiales, y si no, no te certifico, y si no, pues pierdes tus privilegios. Justamente eso es lo que no queremos. Nosotros queremos seguir nuestro camino y seguir nuestros objetivos, y de hecho queremos que no nos vean, porque si nos ven, entonces ya vamos a hacer un problema naturalmente. Obviamente, lo que quieren es que no pensemos, y con todo esto, los niños piensan. Les estamos dando las herramientas para pensar. Sí, y en relación a eso de pensar, esa es una de las cosas que fomenta el método clásico. Como mencionamos antes, desarrolla toda esta parte intelectual. Pero yo descubrí que este método fomenta que uno pueda conocer la verdad, o sea, que los hijos tengan las herramientas para poder deducir la verdad. No nada más, esto es así porque lo digo yo, porque dice el libro. Como les digo, llega el punto en que empiezan a cuestionar todo en la etapa lógica y tienen que encontrar las respuestas. Nosotros con el método clásico vamos a proveer de las herramientas para que deduzcan la verdad. A los católicos no nos da miedo que el hijo sepa estudiar y tenga las herramientas para pensar por sí mismo, porque lo que nosotros enseñamos es la verdad. Y si él, renegando, como ustedes quieran, hace esa lucha por buscar la verdad, se la va a topar. Si genuinamente busca la verdad, va a llegar a ese mismo punto que nosotros, aun si empezó con una motivación diferente. Va a llegar a la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, proveer herramientas para que tú seas libre de pensar. A mí no me da miedo. Si yo fuera musulmán, tal vez me daría miedo, porque yo lo que quiero es indoctrinar en una ideología a mi hijo, en una forma de pensar, no en la verdad. La verdad es una, no vamos a deducir, los musulmanes están bien y los católicos están bien, eso es una contradicción, eso es imposible, la verdad es una. Y la Iglesia Católica enseña la verdad. Entonces, a nosotros esto no nos da miedo. Uno de los mitos y otra de las cosas muy preocupantes para las familias, la socialización. Ay, cuando ya están todos animados, sí, ya vamos a, sí, la escuela, pero es que no van a socializar. A mí me da mucha risa, porque
es como si viviéramos en una isla. En una isla. Si yo quisiera, si yo fuera una bruja, una mamá muy perversa, no quiero que mi hijo socialice, no quiero. Entonces lo voy a agarrar y lo voy a meter en un closet hasta que cumpla 30 años. 30 años. No vio un humano, no habló con nadie. ¿Saben qué va a pasar cuando yo lo saque? Va a empezar a socializar. Va a empezar porque él necesita de los otros humanos, como ya vimos, somos seres sociales naturalmente. Si yo lo quiero mantener sin que aprenda a socializar, va a socializar naturalmente. A veces le llamamos socializar a la convivencia con los pares. ¿Pero cómo? ¿No va a tener niños de su edad con quien convivir? No. Va a tener todo un universo de personas con las cuales convivir de todas las edades, en una forma mucho más natural, no en un sistema artificial de la escuela, con 25 igual de maleducados que él, que lo que va a aprender, ¿qué son? Mañas. Eso es lo que se aprende. Cuando el niño está en un entorno natural en la vida real, aprende cómo trata un adulto a otro adulto, cómo se llevan, cómo es la cortesía, cómo funciona la sociedad de una forma natural, cómo hay que hablarse. No es la ley de la selva en que tengo que sobrevivir porque si no, así me va. Eso no es natural, el entorno de la escuela no es algo natural. Ya nos hicieron creer por la costumbre que es algo natural, no. Las escuelas como era antes, en la antigua Grecia, lo que se llamaba el liceo y la academia, todo esto, eran grupos reducidos, de 15 alumnos y de menos, 4 o 5 alumnos. Hoy se promueve un modelo de 15 alumnos, pero eran poquititos los que tenían acceso a estos conocimientos. Entonces, era una forma de educar escolarizada, muy distinto a lo que vemos hoy con 40 niños en un salón. O sea, no hay condiciones ahí para que se desarrolle ninguna clase de socialización, ninguna clase de nada. Entonces, cuando los niños están en casa, ya hay un pequeño núcleo social. Ya el hecho de la familia es socializar. Socializa con los padres, socializa con los hermanos. Y entre más hermanos, pues muchísimo más oportunidad de practicar esta socialización. Y como les digo, de una forma muchísimo más natural. Nos preocupa muchísimo es que el niño no sabe socializar. Y confundimos el querer que un niño sea sociable con querer que el niño sea líder. Y siempre los papás estamos comparando. Es que yo quiero que sea el más sociable, para que sea el líder. Y si no, me preocupo muchísimo, algo está deficiente aquí. Todos tenemos un temperamento diferente. Y somos nosotros los papás los que primero deberíamos aceptar ese temperamento de los hijos. Mi hijo es naturalmente más tímido. Esa es su personalidad. No es el más del alma de la fiesta. No es su temperamento. Y el que el alma de la fiesta así lo fue, porque así es su temperamento, no porque fue a la escuela. Yo se los aseguro. Mi niña menor nunca pisó la escuela. Es la más sociable. Es la más sociable del universo. Con todos habla y bueno, y nunca pisó la escuela. O sea, eso me lleva a la deducción. La escuela no es la que te hace ser sociable o no sociable. La sociedad misma. Así es que no les preocupe eso. Una cosa muy recomendable es fortalecer los círculos sociales o juntarse con otras familias y ayudarse y recordar que los títulos no son todos. Y bueno, cuando me presenté les dije que yo soy coordinadora de un colegio híbrido llamado Sede Sapiense. En este colegio nosotros lo que hacemos es justamente eso, juntarnos familias, nos reunimos familias que tomamos la opción de sacar a los niños del sistema escolar y estamos teniendo clases en común. Nos reunimos hasta ahorita una vez por semana, el próximo ciclo escolar comenzamos con 2 veces por semana y tenemos clases en común. Esto fortalece esos lazos, también de socialización que tanto les preocupa a muchos, pero es una socialización más sana. Y son grupos reducidos, son materias que generalmente no es tan fácil tener en la casa, ¿no? Si yo no soy filósofo, pues no, y quiero que mi hijo tenga clases de filosofía o clases de latín, que son maravillosas, te juntas con otras familias, tal vez alguno de los papás entre esas familias sabe dominar estas materias, y si no, entre todos contratan a algún maestro, pueden tener una clase de teatro, porque en casa pues está como difícil tener una clase de teatro, tienes 3, 4 niños, si tienes 10, 12, bueno, si armas la pastorela, pero no es el común. Entonces, cuando te juntas con otras familias, puedes desarrollar estas actividades de plantarte en un escenario, hablar en público, muchas cosas.
pueden practicar. También es otra cosa que a muchos les preocupa, es que no van a saber presentar exámenes, no saben hacer exámenes, no saben hacer exámenes porque no necesitan hacer exámenes. En la casa, la mamá está observando el aprendizaje del niño. Yo no necesito un papel que me diga si aprendió, yo estoy viendo. O sea, si el niño aprende una lección, lo pusiste a leer, y después el niño te habla a ti de aquello que leyó, ya lo hizo suyo, ya lo asimiló. Para mí es suficiente saber que aprendió aquella lección, no necesito, a ver, las preguntas no me las contesta. No, en la casa nos damos cuenta. Entonces, se favorece muchísimo también el sentido de identidad para los niños, porque esto es muy cierto. Todos los papás podemos estar perfectamente convencidos de que voy a sacar a mi hijo a la escuela porque es lo mejor para él, ya me dijeron lo que necesitaba, pero el niño a veces no entiende las cosas desde nuestra visión. Él que ve, todos sus vecinos van a la escuela, él no. Todos sus primos van a la escuela, él no. Ah, yo soy el raro, yo soy el raro. Mamá, regrésame a la escuela, no, es que soy el raro. Y no se saben sentir así. Ellos no tienen esta fuerte convicción. Y entonces cuando nos juntamos con otras familias, pues probemos un poquito de eso. Mira, hay otros como yo, no estoy tan solo en el mundo, ni mi mamá está tan loca. O quién sabe, pero ya no tanto. Ayuda muchísimo eso, el sentido de pertenencia para los niños. Entonces nosotros aquí tenemos nuestro centro de formación, con familias que ya hemos probado miles y miles y miles de cosas, como les decía al principio, incluso en esta dinámica grupal, y estamos insertando ya más formalmente lo que es método clásico. Llevamos una guía para las mamás que puedan llevar en casa ciertas materias. Estamos tratando de desarrollar nuestros propios libros, todo un programa de gramática para llevar en casa, otro programa de matemáticas, ese tipo de cosas, que unir los talentos de todos nos permite realizar todas estas cosas. Y bueno, una parte indispensable para la educación de los hijos católicos. Hay que educar a los hijos en un buen sentido de la liturgia. Ya vimos que el fin de la educación es amar y servir a Dios en esta vida y gozarlo en la otra. El fin de la liturgia también es como ese adelanto del cielo, es como ese irnos preparando. Entonces, la educación debe girar también alrededor de la liturgia. Comenzamos con buscar una buena liturgia, que si no la han encontrado, nosotros ya la tenemos aquí en nuestra parroquia, los invitamos. Templo del Pilar, misa diaria, 8 de la mañana, y otros horarios, los domingos, 8, 9 y media, 11, 12 y media y 6 de la tarde. La misa más bonita que van a ver. Esa es una muy buena forma de educar a los hijos, enseñarles una buena liturgia, una buena manera de celebrar el culto. Si yo quiero que mi hijo sea católico, pero yo no le estoy enseñando a adorar a Dios correctamente, si yo no le estoy enseñando cómo debo de tratar a Dios, cuál es la dignidad con la que debemos de tratar a Dios, si yo no le enseño procurando una liturgia digna, se me va a caer todo el edificio, con todo el trivium y el quadrivium, se me va a caer. Sobre eso se fundamenta. Entonces, además de la misa, que la misa sea diaria, traer a los niños a misa todos los días, que se acostumbren a eso, al grandísimo valor de la misa. Nosotros somos los que catequizamos primero, entonces catequizamos con el ejemplo. Después podemos proveer del calendario litúrgico. Cada celebración, cada fiesta que hay importante en nuestra iglesia, hacemos una fiesta en la casa. Esa fue de las primeras cosas que me sorprendieron muchísimo de lo que hacían las familias en Estados Unidos cuando en esa búsqueda y que investigaba. Me encantaban las cosas que hacía. Las mamás eran como muy dedicadas, muy creativas. Si era la fiesta de Santa Teresita, pues hacían unos cupcakes así con la rosa y todo con un simbolismo y un significado muy didáctico para los niños de todas las edades. Entonces, haces un dibujo y para este día lo pegamos en la pared, la fiesta de tal y tal santo, o la transfiguración, cualquier cosa. Nos metemos en el calendario litúrgico, vivimos la iglesia que somos. Este cuerpo místico de Cristo, le enseñamos a los niños cómo se vive. Entonces, esta es la parte central y de la cual nos tenemos que agarrar. Si en un momento decimos, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ¿con qué sigo? Nos dedicamos a rezar y a trabajar, como la regla de San Benito, ora et labora. Dar los momentos de las oraciones, el rezo del rosario todos los días, si nos es posible todos juntos rezar el ángelus, las oraciones de la mañana, las oraciones de la noche, la misa, y hacemos de nuestra casa un verdadero lugar, una iglesia doméstica realmente,
y todo lo que hacemos va a estar ordenado a ese fin último de nuestra existencia, que es para lo que Dios nos ha creado. Ah, la certificación. Ay, la certificación. Para eso vinieron y se me olvidó. Miren, la certificación es la cosa más fácil que jamás el hombre tuvo en la vida, en este país. Hay cosas complicadas y hay cosas muy fáciles como certificar. Los que tomamos esta opción de la educación en casa, certificamos por medio del INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Esta es una figura que provee el gobierno, que en mis cálculos no va a desaparecer nunca, porque a través de ella se reportan muchos números de gente alfabetizada y de gente certificada. Entonces, por eso, ¿qué le importa si emprendió o no? Yo quiero reportar números. Entonces, hay dos programas, uno que se llama 10-14, que es para niños que están en este rango de edad, de 10 a 14 años, y van llenando módulos y van como presentando exámenes. Es muy engorroso y no deja de ser un riesgo porque es un material diseñado para adultos. Entonces, tiene lecciones que no deben de estar viendo los niños. Entonces, sí, es para 10-14, pero el material es para adultos, entonces exponemos otra vez a los niños. A mí no me gusta porque es muy engorroso, como les digo, es echar vueltas y vueltas y vueltas y no sirve para nada. Y hay otro que está mejor, pero es a partir de los 15 años. Una vez que su hijo, hija, cumple 15 años, uno va a la oficina del INEA. Incluso hay opciones que ya hacen en línea. Hay colegios, colegios como de gobierno, que ofrecen estas opciones en línea. Uno nada más tiene que dar un acta de nacimiento, una fotografía y el CURP. A partir de los 15 años, como les digo, esto es requisito. Y se presenta un examen general de primaria, lo pasas, solicitas el de secundaria, otro examen general, lo pasas y listo. Pero estos exámenes son otra fuente para ellos de proveer ideología. Más que preocuparse por preguntar si sabes de matemáticas, de literatura, por lo que me platican mis hijas, yo no lo he presentado, gracias a Dios, pero a ellas sí les tocó presentarlo. Y es más este tipo de preguntas que muy tendenciosamente con opciones te llevan a que respondas lo que ellos quieren que respondas y se te va metiendo en la cabeza y así. Son muy fáciles. Si nosotros hacemos una educación, así como se las platiqué yo, teniendo estos objetivos más importantes, queda cubierto cualquier temario que quieran ponerles en el INEA, queda sobrado. Entonces, la verdad es que no nos debe de preocupar. Para lo único que nos sirve el papelito, el certificado de la primaria, es para solicitar el de secundaria. Para lo único que te sirve de secundaria es para solicitar el de prepa. Y el de prepa para ir a la universidad. Nada más. Una vez que ya hiciste el examen de secundaria, puedes quemar el de primaria. No importa. Nunca nadie jamás te lo va a pedir en la vida. Jamás. Y así con todos. Entonces, simplemente es procurar que los hijos tengan las puertas abiertas si su vocación es cierta carrera, si ellos quieren estudiarlo, si pueden. Simplemente que no tengan un obstáculo para su educación académica. Sí, bueno, una vez que tú enseñaste bien, enseñaste a tu hijo a ser filósofo, en cierta forma, le enseñaste a pensar, le diste todas esas herramientas, él ya está preparado para aprender cualquier otra ciencia, cualquier otra carrera que quiera estudiar. Si quiere estudiar una ingeniería, si quiere estudiar medicina, si quiere estudiar diseño, qué sé yo, él ya está preparado en cualquier momento. Entonces, ya es cuestión de que él diga a qué me quiero dedicar. Pero no es lo mismo un ingeniero o un médico que no tiene toda esta base filosófica que uno que la tiene. El médico y el ingeniero entiende su dimensión y cuál es su función en la sociedad como ingeniero. Es servir al prójimo, no es ganar dinero y fregármelo a ver cómo puedo, ¿no? Cambia completamente. Entonces, claro que se puede. Uno los lleva con esta base, ahora sí, estudia lo que quieras. Mira, yo había escuchado hace muchos años que había expertos que mencionaban un lapso de 2 años, pero yo creo que es mucho. Y también es muy, muy personal, depende de cada familia, sus circunstancias, sus ritmos, sus prioridades. No es lo mismo una familia que tiene unos gemelos, bebés, ¿no?, que una familia que ya tiene hijos de 10 años para arriba, ¿no? Varía mucho. Yo lo que creo que hace que se reduzca el tiempo a lo máximo es crear una estructura general. Si bien dices, voy a ponerme una meta de 1 año, vamos a poner, me pongo una meta de 1 año para encarrilarme en saber qué voy a estudiar, qué voy a enseñar, cómo voy a aplicar las distintas materias. Lo primero que hay que hacer es generar esta estructura de la familia, de la rutina. Cuando tienes esto, ya estás de gane, ya estás del otro lado. Si no has aprendido nada académico en ese año, pero lograste hacer un hábito de la hora de levantarse, de la hora de las comidas,
de la hora de estudiar, si ya dejas ese hueco, este es el momento de la mañana, qué sé yo, de las 10 de la mañana a la 1. Este es el momento que vamos a estudiar. Tú ya lo dejas para hacer manualidades, para estar dibujando. En ese espacio que dedicas en tu casa, el niño ya se programa. Ah, este es el momento del estudio, ¿sabes? Entonces, creas esa estructura, todo lo demás se va solito. Yo empecé al revés. Entonces, si hubiera empezado por ahí, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, muchísimas cosas y muchísimos dolores de cabeza. Es la base. Y cuando ya generaste esta estructura que aparentemente no estás enseñando nada académico, enseñaste montones de cosas. Enseñaste hábitos, que es lo más difícil. Enseñaste con el buen ejemplo, que es otra de las cosas más difíciles, porque ahora en la casa los hijos nos están viendo todo el día. Entonces ya no es como que, ay, ya se lo dejé a la maestra, ya, me tiro a dormir toda la mañana hasta que salga el niño de la escuela. No, señora, te está viendo la criatura. Entonces, nosotros somos ejemplo todo el día. Si lograste crear eso, creaste y educaste cosas importantísimas, que se quedan para el resto de su vida y le diste a tu hijo una vida adulta mucho más fácil y mucho más plena. Bueno, se trata de que tu mamá, o sea, la mamá, es quien va a proveer ese conocimiento, va a proveer los materiales para que el niño aprenda, ¿sí? O sea, no es como alguien que va a venir a darte algo. Eres tú quien lo provee. Tú seleccionas los materiales, tú seleccionas los libros. Tenemos estas guías, como les digo, del Trivium y Quadrivium, que nos ayudan a saber orientarnos en qué empezar o qué materias dar. Entonces, ya cada niño por su edad demanda más atención o menos atención. El niño que está aprendiendo a leer y escribir, pues te necesita ahí. Y también hay niños que son muy independientes. Hay niños que de inmediato agarran la onda y empiezan a trabajar solitos muy chiquitos. Y hay otro que tiene, no sé, 10 años y sigue, y la mamá, porque si no, o no se concentra, o se distrae, o no puede, o sea, hay de todo. Eso, cada familia va determinando esos tiempos según sus necesidades y las capacidades de los niños también. Sí, pues sí y no. Primero te contesto con lo del estrés. Parece que es más difícil que estén en la casa, pero para mí fue más fácil, porque tenía una en preescolar, pero la otra ya estaba en primaria. Entonces entraba más tarde y salía más temprano la de preescolar y entraba más temprano y así. Eran 4 vueltas a la escuela, no, yo acababa bomba. Entonces era eso. Y no, se quiere quedar al coro también. Ah, pues entonces llévale comida y regresa y luego vas otra vez por la niña. Era un estrés. Para mí era un estrés. Llegando a la casa, el ritmo se fue más lento. Y, como les digo, depende mucho de cómo uno cree esta rutina y ya las cosas empiezan a dar como en piloto automático. Es lo más recomendable. ¿Cuál era la primera pregunta que me habías hecho, perdón? ¿Tienes 3 hijos, por ejemplo, ok, sí. Bueno, hay cosas, yo eso hacía, unificas, hay conocimientos que los puedes unificar perfectamente. Si quieres hacer lectura de un cuento, pues los agarras a todos. Si quieres enseñar una lección de historia, por ejemplo, pues los unificas. Tu programa que sea para todos igual en esas cosas. Lo que es historia, lo que es ciencias, ya tal vez las cosas como lectoescritura, hay uno que ya tiene 10 años y ya lee perfecto y el otro está empezando, ahí sí es personalizado. Enseñar la gramática, enseñar las matemáticas, ahí sí tal vez te vas a su grado. Y si están muy consecutivos, las edades de tus hijos, júntalos. Y sí, das un tiempo a cada uno. Empiezas con el más grande, le delegas su tarea, empiézale tú haciéndome, no sé, estas operaciones. Y ya te vas con el más chiquito que demanda más tiempo, y están todos juntos. Hay veces que, ahorita que mencionas lo de crear el espacio, es que yo tengo una casa muy chiquita, es que yo no tengo para hacer, como hacen en Estados Unidos, un salón acá, todo profesional. El comedor va a ser el lugar del estudio. Donde está la mamá es más la cocina. Donde está la mamá más el tiempo, ahí es donde va a estar el niño con su libro haciendo las preguntas y donde vas a estar pudiendo educar. Crear de todo tu entorno del hogar, pues una escuela. Pones libros ahí, pones mapas ahí, no importa. Y sí, no es tanto el estrés. Uno va empezando a agarrar su ritmo. Llega un punto más pronto que tarde en que uno agarra su ritmo y ya se vuelve más estresante el ritmo y la demanda de la escuela. De verdad que sí. Sales a la naturaleza, haces un deporte, se ponen a leer, aprenden un poema. Estas son las cosas, dedicas para el ocio, más ocio. Las cosas que enriquecen y que van llenando de cosas bonitas y cosas hermosas el alma y la mente de tu hijo. Tiempo libre, juegan, el niño necesita jugar. Hoy nos aterra ver al niño jugando porque está perdiendo el tiempo. Desarrollar la imaginación es otra de las cosas indispensables para la educación. Desarrollar la imaginación, hagan historias, que monten acá todo un set con los Playmobil, o qué sé yo, y la casita y el carrito, y hagan una historia y jueguen. Jugar, el niño
Ahí desarrolla más habilidades de las que nosotros podamos calcular, planeando el currículum más preciso y lleno de materias así rudísimo. En el juego hay muchísimo aprendizaje. Esa es la ventaja. ¿Y las 3 horas según el esquema es suficiente? Mira, eso es muy personalizado, tampoco es como que es a fuerzas. Es generalmente lo que yo sé de las familias, lo que dedican, a veces 2 horas, según si hay niños chiquitos, hasta menos. Los periodos de atención de los niños, en unos 6 años, es de 20 minutos. No le puedes dar una lección de matemáticas de más de 20 minutos porque no lo vas a tener, se te fue, lo perdiste. Y es que el niño no me hace caso, tiene déficit de atención. No, naturalmente el niño a esa edad tiene periodos cortos de atención. Entonces, según la edad de los niños de la familia, es el tiempo que tú le vas a dedicar. O sea, 3 horas es como un promedio, pero puede ser más o puede ser menos. Hay niños que también demandan más. Hay niños que les cuesta, pero hay niños que para los que el aprendizaje es muy fácil o tienen gusto, entonces dame más, dame más. Esa es otra de las ventajas sobre la escuela. Si el niño quiere más en la escuela, ya te limitan, no, ya se te acabó tu tiempo, ya no puedes seguir estudiando porque ya sigue la clase de no sé qué. No, entonces, para niños con estas habilidades de superdotado, niño superdotado, o al revés, niño con deficiencias intelectuales, nos adaptamos a ese ritmo. Entonces, hay toda esta flexibilidad. Por eso les mencionaba esto de buscar otras familias que están como en el mismo punto de uno, porque ayuda muchísimo. Ayuda a jalarse unas a otras. Ahorita puedes encontrar currículums especialmente diseñados para familias que quieren educar en casa. Entonces, pagas tu inscripción, te mandan tus materiales y tú lo llevas en casa, tal cual. Cuando yo empecé eso no había y me hubiera encantado, porque eso te ayuda a crear esa estructura y te ayuda como a tomar un norte. Casi la mayoría, muchos toman estos programas al principio y después ya como que le agarraron el rollo, ya sé lo que quiero, me voy yo sola, ya escojo, prefiero tener la libertad de escoger yo mis materiales. Muchos así le hacen. Pero si no, con todo esto que les platiqué del Trivium y Quadrivium, es un programa muy básico, que con eso puedes empezar. Sí. Bueno, lo llevamos, lo puedes llevar cada quien en casa lo lleva, pero complementamos con estas clases en común que tenemos, que ahí sí se da una estructura más parecida a la escuela, pero como les digo, es desarrollar estas otras habilidades que en la casa no proveeríamos. Entonces, hacemos una educación más completa para los niños, o sea, los proveemos de todas las oportunidades, pero si no, de todas maneras en casa podemos aplicar este método clásico. Entonces, es empezar, como les digo, llenar la casa de libros, llenar de buena música, crear un buen ambiente, mucho contacto con la naturaleza. Si los niños tienen buenos libros, ya haces un gran currículum, un gran currículum. Escógete un buen programa de matemáticas. Si los niños son de edad como preescolar, más o menos, el método Montessori para lectoescritura y matemáticas es maravilloso, maravillosísimo. O sea, te enseña a aprender este tipo de cosas de una forma como mucho más, no sé, más orgánica. Los niños entienden conceptos mucho más complejos de una forma muy fácil. Sí, tú puedes escoger los que tú quieras. Esa es una de las ventajas, que tú tienes esa libertad de escoger tus materiales. Pero en internet hay muchos recursos y hay muchas familias que te comparten de lo que hacen. Si tú no quisieras comprar uno de estos currículums ya hechos para familias que educan en casa, tú puedes hacerlo por tu cuenta. Entonces, más o menos, uno puede saber matemáticas. ¿En qué etapa está mi niño? Está empezando. Pues le enseño los números y vas progresando. Hay muchísimos libros de matemáticas que llevan esta secuencia. Entonces, tú vas proveyendo a los niños en el punto en el que están, que son casi esto y la lectoescritura lo que tiene como que seguir un cronograma, una cronología. Lo demás no. Lo demás, como te digo, se pueden conseguir estas listas de libros que propone John Senior para las distintas etapas y con eso, dices, que se llene de literatura, buena literatura. Y una cosa te va llevando a la otra. Encontraste un buen libro de tal cosa, tal autor, y eso te va llevando a lo mejor otro libro de ciencias, y ese otro te lleva a otro libro de otra cosa. Y uno procura cubrir todas estas materias que se necesitan, la historia, las ciencias, todo esto, y que vayan relacionándose unas con otras para que sea mucho más efectivo el aprendizaje. Pero no es necesario, o sea, no siempre, no en todas las formas va a haber, aquí está el manual, toma, a todos nos gustaría eso, pero no, o sea, se puede. Pero yo personalmente, ahorita creo que no, porque como me gusta esta forma de la educación clásica, y no hay nadie que me lo provea, entonces prefiero yo procurarlo por mi lado, para educar estas habilidades intelectuales en mi hijo de una forma mucho más específica y mucho más directa. Sí, pero no es un certificado, o sea, es una escuela de allá, te provee un certificado y luego hay que revalidar aquí. Es muchísimo más engorroso revalidar que sacar el certificado por línea.
mucho más engorroso. Yo esa opción la descartaría. 15 años. ¿Sí? Secundaria. Prepa no te lo probé en línea, pero hay muchísimas opciones. Hay preparatorias en línea, hay una que la mayoría de las familias de esta comunidad, preparatoria en línea gratuita, y te certifican y todo perfecto. Y hay muchas más opciones, prepas abiertas, de paga, miles, de TEC, lo que tú quieras. Ajá. Si quieres, te puedo compartir mi teléfono y ya me buscas. De hecho, qué bueno que preguntaste. Vamos a tener una reunión informativa sobre el curso, el ciclo que recién empieza en septiembre, el próximo domingo, al terminar la misa de 2:30 aquí en el Templo del Pilar. 12:30 es la misa al terminar, que es la misa cantada, muy hermosa, recomendable. Los invito a que vivan la misa cantada en nuestro templo, es chulada. Al terminar esa misa hermosa y que salgan todos así tocando el cielo, se van a la plática y ahí les voy a dar todos los informes de cómo es nuestro ciclo escolar, en qué consiste, los días presenciales, costos, etc. Aquí mismo tenemos nosotros esas clases y estamos con inscripciones abiertas ahorita, así es de que ahí aprovechen. En el desarrollo de este currículum de Sede Sapiencia, que así se llama nuestro colegio híbrido, estoy trabajando con una mamá que tiene 10 hijos. No 8, 10. Y ella es la más feliz. Ella es la más feliz con el homeschool. Su niña más grande, quisiera que la conocieras y platicaras con ella, tiene 17 años y es una niña brillante, brillante intelectualmente. De todo lo que se puede hacer en casa, de todo lo que ella ha hecho el trabajo con sus hijos. Claro, ella dice que no ha hecho nada, pero sus hijos son unos niños inteligentes, que tienen muchas habilidades. Ella es un gran ejemplo de familia para nosotros y aparte todavía se da el tiempo de estar desarrollando todo este programa para proveer a las familias de grandes cosas. Ella le gustan mucho los libros, ella compra libros antiguos por todos lados y con ella podrías platicar y te puede contar su experiencia ampliamente. Sí, pero de que se puede, se puede. Es una cosa muy personal, yo sí la saco. Yo sí recomiendo sacar a los niños de la secundaria y de la prepa, especialmente si es una prepa presencial, o sea, si lo tienes en una prepa en línea, pues no. Pero si es una prepa presencial, a mí me parece que es la edad más peligrosa en la que ellos absorben todas las influencias, porque es una edad en la que, como les decía, no tienen estas convicciones que tenemos nosotros y tienen este sentido muy fuerte de la pertenencia. Entonces tengo que sacrificar mis principios un poco para pertenecer y no sentirme rechazado. Entonces es una edad peligrosa. Ajá. Entonces, pero es una decisión obviamente muy personal. Eso ya cada quien. O sea, si le quedan 3 meses, no, pues ya que acabe. No sé. Pero bueno, esa es mi experiencia, lo que yo les puedo compartir, lo que yo he visto que funciona con las familias. Cualquiera. Si los papás están trabajando todo el día y la abuelita dice, yo quiero tomar esta educación para mi nieto, adelante. Si la abuelita tiene el tiempo, perfecto. Sí, hay situaciones complicadas y efectivamente el homeschooling tiene limitantes para esas situaciones, sin embargo no está todo perdido. Porque, bueno, uno puede tratar de encontrar la escuela menos nociva, por decirlo de algún lado, de alguna manera. Que sí hay, ajá, debe haber. Y a veces es mejor una escuela de gobierno, cabe recalcar, porque ahí por lo menos no te van a deformar la fe, ni te van a meter una cosa buena con una cosa mala, resulta peor. Pero bueno, escoger ese tipo de escuela y después compensar en casa todas las carencias, compensar en casa. Por ejemplo, nos ha contado mucho que les estaba platicando de la misa hermosa, nuestro director del coro es el mismo director del coro del estado. Su mamá era una enfermera, y bueno, ellos iban a la escuela, pero su mamá en casa hacía un trabajo maravilloso e impecable. Los ponía a leer el periódico, léemelo, recítamelo bien, con la puntuación, y otra vez, ese tipo de cositas los ponía a leer mucho. Ustedes conversan con ese hombre, tiene una conversación deliciosa, sabe de todo, y bueno, fue a la escuela. Y cumplió, en él podemos ver que se cumple este ideal que tenemos, pero él fue a la escuela. Pero no fue solamente trabajo de la escuela, de hecho yo creo que fue lo mínimo lo que hizo la escuela, era su mamá y el entorno que tenía en su casa, que lo educaron y desarrollaron todas estas habilidades. Leían muchísimo en esa casa. Su mamá una vez nos contó el testimonio, todas las mamás estábamos así, que nos cuente más cómo le hizo. Y era mucho esto, era preparar ese entorno y estar al pendiente de los hijos, proveyendo de pequeñas situaciones así para educar mejor. Entonces, sí se puede de alguna forma. Pero hay muchas familias, para los papás, los abuelitos, pues los papás de los papás que queremos educar en casa, los abuelos, los tíos del entorno, es muy difícil comprenderlo. Es tener que salirnos de esta cajita porque era lo conocido, lo seguro, la escuela. Nace el niño y se va a la escuela, no hay de otra.
crecimos ya pensando que esto era lo natural, no es lo natural, pero quitar esa programación de todas las generaciones para atrás de nosotros que estudiaron, que vivieron así, con esta seguridad, porque era su agarradera la seguridad. Solamente así vas a poder hacer alguien en la vida. Nos lo machacaron tanto para que no estuviéramos de vagos en la calle o jugando, si no, no vas a hacer nada en la vida, que nos lo creímos. Es lo único que vas a hacer. Entonces, desprogramar esto es dificilísimo. Entonces, ¿qué hacemos? No luchamos, no luchamos. Una cosa segura van a tener, no sabemos si su decisión de tomar el homeschool va a tener frutos o no. Una cosa estamos seguros, a todos les va a pasar eso que nos acaba de decir, a todos. Es un común denominador. Vamos a tener siempre en la familia, en el entorno, alguien que te va a criticar y te va a confrontar y va a ser incluso a veces agresivo contigo por tomar esta decisión. ¿Qué hacemos? Uno primero tiene que estar muy seguro de sus razones para hacerlo. Tienes que estar perfectamente claros tus objetivos, por qué tomaste esta decisión. Cuando tú tienes esto, todo lo que te tienen, rebota. No me hacen nada. Así, una coraza de cristal, como cuando el niño hace berrinches que está tirado en el peso. Una coraza de cristal, no oigo, no veo. Así cuando empieza la familia a bombardearte con sus cosas. Hay que también pensar que parte todo desde el amor que ellos nos tienen. Nunca es con un afán de atacarnos o algo, es porque quieren lo mejor para nosotros, entonces de ahí parte. Y se sienten desesperados porque es su agarradera de seguridad. Entonces quiero hacerte reaccionar porque esto es alarmante, ¿cómo que vas a sacar al niño de la escuela? Entonces, sí, pues a lo mejor tienes razón, el avionazo tan tradicional. A lo mejor tienes razón y se acaba. Les voy a decir otra cosa, una anécdota muy hermosa. Como yo también padecí de eso, a mí me pasó, mis suegros, mi mamá, no estaban de acuerdo con que yo sacara a mis hijos de la escuela, lloraban porque ya era una cosa muy triste. Hoy mi mamá es la promotora número 1 del homeschool. Ay, que saque a los niños de la escuela, así le dice a todo el mundo, ay, no, pues que saque al niño de la escuela. Sucede, así es de que hay esperanza, siempre se puede. Pero lo más importante es eso, que a ustedes no les afecte lo que les digan porque sí se los van a decir. Siempre es muy bueno, como les decía, consigues un maestro de las clases que tú quieras proveer a tu hijo o de aquellos talentos que quieras desarrollar en tu hijo. Claro, siempre se puede. O sea, la decisión grave que tomamos es simplemente lo saco del sistema escolar y me valgo de todos los recursos para educar como yo quiero, como es mi plan, como es mi meta, ¿no? Unas materias las tomaré en casa, otras me voy a valer de otros maestros, otras me voy a juntar con otras familias para educar en una pequeña clasecita. Uno se vale de lo que sea. Más bien lo que yo les quiero promover es sacar a los niños de este sistema escolar que históricamente ya no funciona. Hacer uso de ella tanto como nos sirva a nuestros propósitos. Si no nos sirve para esos propósitos, si en lugar de eso trae un vicio a la familia, entonces no. Por ejemplo, para un niño no tiene nada que estar haciendo con un celular en la mano. No tiene nada que hacer, no lo necesita. ¿Quién de ustedes creció en su primera infancia con un celular? A lo mejor sí hay uno, yo ya estoy muy grande. Pero yo creo que nadie. Creo que a nadie nos tocó desde niños haber crecido con un celular y sobrevivimos, aquí estamos. Entonces no es indispensable, ni siquiera necesario, ni mucho menos. Entonces, entre menos expongamos a los hijos a adicciones, mejor, porque esto la verdad lo único que genera es una adicción. Nos valemos nosotros como educadores de las herramientas de la investigación en el internet, hay que también saber cómo buscar la información, adherirnos a buenas fuentes y que no creernos todo lo que está en el internet, ¿no? Pero sí, o sea, son herramientas que deben de trabajar en nuestro favor, no en contra. Eso sería lo ideal, Nosotros un poco lo que tratamos de hacer, o sea, no es porque sacamos a los hijos de la escuela porque enseñar en la escuela sea malo en sí mismo, no. La manera en que se enseña es lo que está mal, pero sí podemos tener educación de grupo, educación en una institución óptima, siguiendo todo este modelo, claro. Ojalá más escuelas quisieran hacer eso. La clave está en grupos reducidos, de no más de 15 alumnos, y tratando de educar en todos estos conceptos que ya les hablé. Eso sería la clave. Ojalá hubiera más escuelas que quisieran hacer esto, sería muy bueno, sí, pero claro, para que nuestros hijos no piensen así. Exacto, hay que educarlos en la verdad. Sí. Muchísimas gracias a todos por su atención y muchas gracias por venir. Ojalá regresen para los demás temas que van muy en relación con todo esto, de verdad, una formación
muy buena lo que recibimos de los padres y de todos los invitados. La charla que les decía sobre nosotros es el domingo, este domingo 13 de agosto, aquí en el Templo del Pilar, terminando la misa a 12:30. Sí. Muchísimas gracias y buenas noches.